Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la primera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de los Hebreos, capítulo 2, versículos 5 al 12. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese hombre, ser humano, para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos e hijas tengan parte de su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 8 y el responsorio es: diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese hombre, ser humano, para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él.
El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Recordamos que esta carta es dirigida a una comunidad judía cristiana, o sea, hebrea cristiana. Y muy probable el autor es un judío cristiano que tiene raíces profundas en la tradición de Israel, que conoce muy bien la tradición mosaica y de los profetas. Y ahora pues está dirigiendo quizás a hermanos judíos cristianos, pues que se encuentran en una situación de mantenerse fiel a lo que han recibido en medio quizás de persecución y en medio de dificultad en cómo asimilar pues esta nueva fe, esta nueva vida en Cristo, siendo aún parte de la comunidad judía. Quizás todavía no se ha llevado a cabo esta separación de la comunidad cristiana de la comunidad judía, porque las primeras generaciones cristianas pues en su mayoría eran judíos que habían aceptado el Evangelio. Y aquí, en esta lectura de hoy, se nos introduce un tema muy importante, particularmente para el judío cristiano, y es el sufrimiento. Cómo entender y cómo interpretar el sufrimiento de Dios hecho uno con nosotros. ¿Cómo es posible de que Dios pueda sufrir y de que pueda morir, particularmente de esta manera como murió Jesucristo, como un criminal clavado en la cruz, ¿no? Porque este será uno de los grandes obstáculos para la mentalidad judía cristiana. Porque para muchos judíos, particularmente aquellos que rechazaron a Jesús, pues el hecho de que Jesús sufre de esta manera, es crucificado, es una prueba contundente de que Dios lo había rechazado. Pero para los que recibieron en Jesucristo una nueva vida, el sufrimiento de Jesús adquiere un sentido diferente. Su sufrimiento no es un rechazo de Dios, sino es parte del plan de salvación, que el sufrimiento es redentivo, particularmente para nosotros, a los que por su entrega, por su sufrimiento, por su donación de sí mismo, pues nos purifica, nos redime y nos acerca a Dios, ¿no? Así que un sentido muy diferente de aquellos que rechazaron a Jesús viéndolo sufrir. Dice la lectura de hoy: hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles al nuevo orden de la salvación. Aquí nuevamente está pues un tipo de argumentación entre la dignidad del ser humano en relación a los ángeles. No entiendo a fondo yo personalmente de dónde viene este argumento, pero algunos biblistas dicen que en los tiempos de Jesús pues había esta expectativa de que el reino de Dios, cuando el Mesías viniera, pues iba a ser puesto bajo la autoridad, bajo el orden de los ángeles o de los arcángeles, ¿no? Pero cuando se nos presenta el Mesías en Jesucristo, pues no se presenta como un ángel de Dios, sino como Dios encarnado en la humanidad, ¿no? Y por eso, pues arma este argumento en cómo, aunque en el orden de la creación, el ser humano está bajo la jerarquía de los ángeles, pues no por eso quiere decir de que sean menos dignos o de que tengan menos valor, ¿no? Y pues aquí continúa este argumento en cómo Dios valora y aprecia y ama y redime al ser humano, y que por tanto
pues aunque en la orden jerárquica de la creación de Dios el ser humano está bajo los ángeles, pues no deja de ser menos amados y el plan de salvación, pues Dios lo lleva a cabo no para los ángeles, porque eran ángeles y perfectos, sino para aquellos que eran amados y aquellos que más necesitaban de la salvación y de la redención, los seres, los hijos e hijas de Dios. Dice, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Dice, un salmo lo atestigua solemnemente diciendo, y aquí el autor está citando el Salmo número 8, al cual tiene estas palabras bellísimas acerca de cómo el salmista entiende de cómo Dios ve al ser humano, cómo Dios ve a sus hijos e hijas, ¿no? Y se hace esta pregunta, ¿no? Bueno, Dios siendo tan grande y tan poderoso, ¿por qué? ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué tiene interés en estos seres que ha criado que son menos que los ángeles, ¿no? Y al hacer esta pregunta, pues, mueve nuestra curiosidad, mueve nuestra imaginación para crear en nosotros este sentido de interés de Dios por nosotros, ¿no? De que Dios ama cuanto ha creado y que Dios quiere y desea de que toda su creación, particularmente aquellos de nosotros más necesitados, lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y así que estas preguntas que el Salmo número 8 hace y que el autor de esta carta está citando, pues enciende nuestra imaginación en cómo Dios nos ve, cómo Dios nos ama y el interés de Dios por nosotros. Y todavía más allá de eso, pues el por qué Dios da ese paso, toma esa iniciativa de hacerse uno con nosotros, de tomar la totalidad de nuestra humanidad para así por medio de Él, también nosotros poder compartir en su divinidad. Pues algo impresionante de contemplar, cómo Dios nos ve. Dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese hombre, ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies, ¿no? Así que son preguntas fascinantes de cómo el salmista pues imagina cómo Dios nos ve y cuál es el interés de Dios, ¿no? Y por qué Dios toma esa iniciativa, por qué Dios pone a un lado su omnipotencia, su grandeza y toma nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad al hacerse uno con nosotros, hasta el punto de también vivir la muerte misma que nosotros como humanos vivimos, ¿no? O sea, ¿qué movió a Dios? ¿Qué lo llevó para esto? Pues la respuesta es el amor. La respuesta es de que Dios, como creador, como padre, como madre, pues quiere y desea que toda su creación, que todos sus hijos e hijas lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y esto es lo que mueve y lo que ha movido a Dios constantemente por nosotros. ¿Sí? Al decir aquí la Escritura de que Dios lo sometió todo, no hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles. Así que estas palabras del Salmo número 8, donde dice que Dios sometió a toda la creación bajo el hombre, pues era el plan de Dios, pero a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa del rechazo de Dios, pues este plan se estropeó no por Dios, sino por nuestro pecado, nuestro rechazo, nuestra desobediencia. Pero en Jesucristo, quien se hace uno con nosotros, quien toma nuestra plenitud humana, pues
en Él y por medio de Él se lleva a cabo el someter toda la creación bajo la autoridad y soberanía de Jesucristo, porque Él es nuestra plenitud humana también, es lo que confesamos, Dios verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Okay? Y aquí, pues, vemos en estas palabras de esta bella carta cómo Dios lleva a cabo lo que el Salmo número 8 está diciendo. Dice, pero si vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Aquí entra el tema del sufrimiento, ¿no? Para la mentalidad judía y hebrea del tiempo de Jesús, pues era algo difícil de comprender y aceptar de que Dios no solamente se encarnara, si hiciera uno con nosotros, sino que de que sufriera y de que muriera de esa manera, ¿no? Por eso en algunas de las herejías de la iglesia primitiva, particularmente los gnósticos, no aceptaban de que Jesucristo, el hombre, pues el hombre y Dios, pues pudiera sufrir. Por eso decían de que Jesús, el hombre, pues recibió la dignidad del Cristo, del Mesías en su bautizo, pero que antes de sufrir, esta naturaleza divina pues lo abandona y regresa de donde vino, ¿no? Así que los gnósticos decían de que quien sufrió, quien fue crucificado y quien murió no es Dios, fue Jesús. Y esto es algo que rotundamente pues aún hoy en día rechazamos, puesto que si Dios en Jesucristo no asumió la totalidad de nuestra humanidad, pues entonces no ha redimido la totalidad de nuestra humanidad, porque es lo que profesamos de que en Jesucristo nos ha redimido y solamente puede redimir lo que Dios mismo ha asumido en su propia humanidad y divinidad, ¿no? Así que Dios redime en la totalidad de nuestra humanidad porque asumió la totalidad de nuestra humanidad en sí mismo, aún hasta la muerte. Y por eso Dios lo resucitó, lo coronó y lo glorificó y le dio el honor que tiene a su derecha, ¿no? Esto es lo que esta carta está aclarando y definiendo. Así dice, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. Así que es por su pasión, muerte y resurrección que nosotros compartimos en esta gran victoria, donde la muerte ha sido conquistada, donde el pecado ha sido vencido. Y en esto, pues, nosotros compartimos por la pura gracia de Dios, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por la iniciativa de Dios en Jesucristo. Continúa la carta diciendo, en efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos e hijas tengan parte de su gloria. ¿Qué palabras más bellas? Dios quiere que toda su creación comparta en su gloria. Dios quiere que todos sus hijos e hijas, que todos nosotros compartamos en su gloria. Y esto por medio de Jesucristo. O sea, Él toma nuestra humanidad para que así nosotros compartamos en su divinidad, en su gloria. Qué bellas palabras, ¿no? Por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. Aquí nos da el sentido diferente de cómo se entiende el sufrimiento. Es un sufrimiento redentivo, no es un sufrimiento de rechazo por parte de Dios. Y así es como aún el sufrimiento mismo pues adquiere una cualidad positiva, una connotación positiva, que aún en medio del sufrimiento, de la oscuridad, aún en medio de tribulaciones podemos encontrar sentido, porque esto es lo más difícil para nosotros como seres humanos, ¿no? Encontrar sentido al sufrimiento, a la muerte misma. Y es algo que para muchos se le hace difícil entender, de que el sufrimiento pueda tener algún sentido redentivo o positivo.
concluye la lectura de hoy diciendo: el santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Aquí afirma la primera parte de esta doctrina de las dos naturalezas en una sola persona, verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Okay? El santificador, Jesús, y los santificados, nosotros, tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos a los hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y con esto, pues el autor dice: Dios no se avergüenza de nosotros. Dios no se avergüenza de sus hijos e hijas, y Dios pues ha estado dispuesto, lo ha dado todo, lo ha entregado todo por nuestra salvación, por nuestra redención, para que podamos regresar con dignidad a esta relación de intimidad y confianza con el Dios que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene y en amor nos salva, ¿no? Esto es lo que está afirmando esta bella carta a los hebreos. Pasemos ahora al Evangelio de hoy. Pues ayer hablamos de cómo Jesús empieza su misión, su proyecto misionero, anunciando el reino de Dios y llamando a la gente al arrepentimiento, a la metanoia y a la fe en el evangelio que Él les está comunicando. Dice: en aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, así que de Nazaret, después de que regresa de los 40 días en el desierto, se va a su pueblo. Después de Nazaret se centra más en Galilea y se va a este pueblo de Cafarnaúm, que es un pueblo pesquero a un lado del lago de Galilea. Y aquí en Cafarnaúm es donde se encuentra la casa de Pedro y Andrés, y es muy probable que después de que Jesús hace a estos primeros discípulos parte de su grupo, parte de su círculo de intimidad, pues de que la casa de Pedro y Andrés pues se convierte en el centro de su vida pública, en el centro de su ministerio público en la región de Galilea. Y es desde esta casa donde Jesús va y viene dentro de la región de Galilea. Dice: y el sábado, como buen judío, pues va a la sinagoga de Cafarnaúm. Y Jesús pues va a la sinagoga porque sabe que ahí tiene ya una audiencia dispuesta no solamente para compartir la palabra de Dios, sino también para compartir el mensaje del evangelio, ¿no? Así que Jesús, como buen judío, pues participa en la vida de la sinagoga, y en cada pueblo que llega y tienen una sinagoga, pues sabe que ahí ya tiene una audiencia pues dispuesta para compartir y particularmente para compartir la buena nueva del evangelio que él trae como enviado de Dios. Dice: y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Esto de enseñar era parte del recibir a gente que visitaba la sinagoga, de invitarlos a leer la palabra de Dios y compartir alguna reflexión o alguna palabra de aliento o de palabra como mensaje de Dios, ¿no? Y esto es lo que Jesús está aquí haciendo, pero hay algo muy diferente en la forma que Él habla, hay algo muy diferente en la forma que él se expresa, y hay algo muy diferente en la forma de Jesús, diferente a cómo otros, particularmente los escribas, hablan acerca de Dios. Dice: los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué sería esto de la autoridad de Jesús, ¿no? Y es algo que debe despertar nuestra imaginación, y particularmente cuando nos dice: no como los escribas. ¿Y cómo eran que los escribas hablaban? Es muy probable de que los escribas pues hablaban citando el Antiguo Testamento, citando la Sagrada Escritura, o citando a algunos otros rabinos, o citando alguna tradición, ¿no? Y era como ellos pues
mantenían su autoridad, conectados con lo que otros habían dicho. Pero aquí Jesús, su autoridad viene de su propia palabra. Su autoridad viene de su propio testimonio. O sea, Jesús habla desde su experiencia con Dios Padre. Habla desde su experiencia con aquel que lo ha enviado. Y no simplemente citando a la Sagrada Escritura o citando a previos autores o autoridades, ¿no? Así que esta autoridad de Jesús nace de su experiencia personal con Dios, de su encuentro personal con Dios, de su experiencia de ser enviado por Dios. Y no simplemente alguien que está repitiendo lo que otro ha dicho. Y de esto yo creo que nace esto que el Evangelio dice que la gente palpaba, la gente percibía de que hay algo diferente. Y esto yo creo que muchos lo hemos notado cuando hemos estado en presencia de alguien genuino, alguien que habla con esa autoridad y confianza que nace no porque ha leído algún libro interesante o no porque él conoce la Biblia de a fondo, sino porque por encima de todo este conocimiento hay algo auténtico, original, ha tenido un encuentro con la fuente de vida misma que le da esa confianza, ese sentido de autoridad para hablar de lo que ha vivido, para hablar de lo que conoce, para hablar de lo que desea compartir con otros, ¿no? Dice, había en la sinagoga, ahora viene, después de la enseñanza viene ahora el testimonio de poder de Jesús. Ya se nos ha hablado acerca del sentido de autoridad de la palabra. Ahora se nos da un ejemplo del poder de la acción y de la palabra de Dios. Dice, había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios, ¿no? Y aquí muy interesante es de que el hombre poseído conoce a Jesús por su nombre, Jesús de Nazaret, y conoce su identidad, que es el Santo de Dios, y lo cual son cualidades muy importantes porque el conocer el nombre de alguien en la mentalidad hebrea, judía, de aquel entonces, el conocer su identidad, pues suponía que tenía este hombre poseído, pues control sobre aquel que lo nombraba por su nombre y conocía su identidad, ¿no? Pero aquí hay como una lucha, una batalla entre dos poderes, el poder del enemigo, el poder del demonio, el poder de aquello que está en contra de Dios y el plan de Dios y Dios mismo, ¿no? Así que aquí vemos en esta respuesta de Jesús a esta manifestación del hombre poseído, en la cual su poder, su autoridad se impone sobre él. Dice, y le dice, cállate y sal de él, ¿no? El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él, ¿no? Así que la palabra de Jesús no simplemente es autoridad, sino también es poder, ¿no? Y poder sobre aquello que está en contra, aquello que rechaza el plan de salvación de Dios. Y ahora viene la reacción de la gente, ¿no? Han visto la postura del endemoniado y la postura de Jesús, quien habla con autoridad, y ahora están viendo, repito, no solamente la autoridad, sino el poder de la palabra de Jesús sobre el demonio. Sí. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen, ¿no? Así que los que estaban en la sinagoga han sido testigos de la presencia de Dios en Jesucristo. Han sido testigos de su autoridad y su poder, ¿no?
Y esto es lo que los deja impresionados, ¿no? ¿Qué es esto? Y no sabían cómo interpretar, entender primeramente quién es Jesús, de dónde viene y qué significa esto, qué es lo que Dios nos está comunicando por medio de este hombre, por su palabra, por su acción, por su autoridad, por su poder, ¿no? Y aquí es como el evangelista pues está desempacando cuál es la identidad de Jesús Nazareno. O sea, por identidad tenemos el Hijo de Dios, el Mesías. Y esto fue como empieza el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y ahora está desempacando qué significa esto. Pues aquí está, es la manifestación de Dios mismo en autoridad de palabra, en el poder, sobre todo aquello que se impone, que quiere contradecir, que quiere rechazar lo que Dios está haciendo en él y por medio de él, ¿no? Dice, este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Así que aquí, en estos primeros días de la vida pública de Jesús, el evangelista Marcos pues, nos está dando las primeras impresiones, que aunque son impresiones impresionantes, aunque son experiencias que deja a la gente estupefactadas, anonadadas, pues este evangelista nos dirá en el transcurso del evangelio de que a pesar de esto, Jesús no es entendido, Jesús es rechazado, y particularmente por aquellos a quien Dios a ellos le ha mandado, ¿no? Y esto es el gran misterio, ¿no? De que a pesar de lo que Jesús manifiesta en palabra, en acción, en poder, en autoridad, pues aún no logra atraer, aún no logra captar la dureza, la ceguez, la cerrazón de mente, de corazón y de oídos. Y esto pues es una advertencia también para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que tú requieres? ¿Qué es lo que yo requiero? ¿Qué es lo que necesitamos para que realmente nos dejemos iluminar, nos dejemos transformar por el plan de Dios en Jesucristo? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret América